que también se ha dado a querer aquí en San Juan del Río y que gracias, contamos con su apoyo. A José González, que me ha tocado pues todas las batallas aquí con Pepe, por lo menos las últimas 3 que hemos librado. Somos una mancuerna ya muy hecha de aquí en San Juan del Río. Y bueno, en atención a haber atendido la convocatoria muy a tiempo, ya que sabemos que tiene una agenda complicada el día de hoy, nos vamos a permitir iniciar y después integraremos a un representante del gobierno del Estado de Querétaro, a quien tuvimos a bien convocar, invitar, para la cuestión técnica, porque prácticamente nosotros no somos todólogos, no sabemos temas técnicos, pero nos pedimos a los expertos, a las personas que están viendo el proyecto que hoy nos trae aquí, que es sí al puente de la historia, y por qué razones nos permitimos exponer lo siguiente. Pediríamos al personal de SDOC que en cuanto llegue se pueda incorporar con nosotros. Me voy a permitir decirles más o menos un poquito como si fuera un orden del día. Bueno, pues hacemos la intervención nosotros, posteriormente se hará la exposición por parte de la Secretaría del ramo a nivel estatal. Muy rápido, hemos pedido que sea algo muy ejecutivo. Ustedes han estado cubriendo, sabemos, distintos... Esta cobertura, aquí está la arquitecta Adriana aquí, y don Jaime Font. Muchas gracias. ¿Y quién más nos acompaña? Adelante. Por favor. Pero ya conocemos. ¿Qué tal? Por favor. Hola, gracias. ¿Cómo está? Hola. Ahora sí va la atención, Jaime Font. Es que ayer no se da la atención de esto es muy rápido, sus órdenes. ¿Por qué no bien sabemos? Nos acompañan, ya se han integrado con nosotros, como les estamos platicando, la arquitecta Adriana Fuentes. Bienvenida, arquitecta. Gracias, buenos días. Y amiga de San Juan del Río. El arquitecto Jaime Font, bienvenido. El ingeniero Luis Simón, de CEDO. El puente de la historia nos une a los sanjuanenses y es la entrada a nuestra casa. El día de hoy la diputada y los diputados aquí presentes, electos por la ciudadanía de San Juan del Río, venimos a manifestarnos a favor de resguardar nuestro monumento histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, mejor conocido como el Puente de la Historia. Como representantes populares venimos a expresar nuestro apoyo a quienes nacieron y llegaron a nuestro querido San Juan del Río también, a favor de su derecho a la movilidad, a un medio ambiente digno y a favor de su derecho de acceso a la protección civil. El Puente de la Historia y el puente vehicular representan un proyecto para las y los sanjuanenses para su bienestar y desarrollo integral. El proyecto de áreas verdes, de vías alternas para acceso vehicular y fundamentalmente el proyecto de cuidado y rehabilitación del puente es una señal de vanguardia y tradición. Quienes crecimos en esta tierra, yo me precio la verdad, no escogemos dónde nacer, pero tengo, gracias a Dios, la fortuna de nacer aquí en San Juan del Río. Sabemos de las anécdotas, tenemos muchas historias y leyendas que guarda el río y su puente. Desde épocas coloniales hasta la actualidad, ese paso es la entrada a nuestro municipio, es la entrada a nuestra casa. Estamos a favor de un proyecto que une al pasado y al presente, que une a los sanjuanenses en su identidad, que une el baluarte del patrimonio cultural arquitectónico con la modernidad, que une al presente y al futuro. Y yo me pregunto, ¿acaso quienes utilizan este espacio natural para convivir con los amigos, con sus familiares, no merecen mejores condiciones de protección civil o de resguardo ante riesgos de inundación en épocas de lluvia? ¿Acaso los turistas no merecen tener un espacio digno y accesible para contemplar el orgullo de nuestro municipio? ¿Acaso es válido oponerse al cuidado de la integridad física de los peatones, conductores, transportistas o pasajeros que corren riesgo ante el deterioro arquitectónico del puente? ¿Quién podría estar en contra de un proyecto urbano que privilegia el equilibrio ecológico y busca multiplicar los metros cuadrados de especies nativas, tanto de árboles como de arbustos y vegetación de nuestra zona de la ribera del río San Juan? Las y los sanjuanenses
Nos merecemos un desarrollo que nos lleve a la modernización y vanguardia en infraestructura urbana, en infraestructura para la movilidad y generación de espacios amigables con el medio ambiente. Como legisladores, nuestro deber es defender el interés colectivo, el bien común, y por lo tanto alejarnos de toda postura infundada o de cualquier aspaviento contrario a la objetividad y racionalidad de las políticas públicas a favor de ese interés colectivo. Ante la diversidad de opiniones que por cierto respetamos, no se trata de usar banderas políticas, descalificar o mal informar. Todo lo contrario, la sociedad requiere canales para el diálogo, la apertura de criterios y sobre todo la sociedad exige consenso para construir mejores condiciones de vida. Por eso les agradezco de manera muy especial a ustedes porque son formadoras y formadores de opinión. La opinión que ustedes publican se convierte en opinión pública y es muy importante que se escuchen todas las voces y que también ustedes puedan uniformar un criterio que sabemos lo están haciendo muy bien. A todos los grupos sociales, organizaciones de la sociedad civil y académicos, les expresamos nuestro compromiso para realizar un ejercicio de consenso, de difusión de los importantes beneficios y el impacto favorable que trae este proyecto. Ya se ha analizado el material que nos presenta el área técnica del Poder Ejecutivo, aquí presente, y por ello nos acompañan las distinguidas personalidades que ahorita anunciamos, para dar testimonio de ello. Sin embargo, el análisis no se agota hasta que los resultados trasciendan en las futuras generaciones. Derivado de este ejercicio en apego a nuestra responsabilidad legislativa, hemos visto que hay un cuidado y cumplimiento estricto, resalto, cuidado y cumplimiento estricto a la norma técnica ambiental estatal, a los protocolos de actuación ambiental y a los permisos federales, con un análisis serio, insisto, asumiendo papel como representantes populares, se demuestra que hay un plan integral para la reforestación de especies nativas y conservación de la biodiversidad y para mejorar el índice de sustentabilidad. El puente de la historia nos une en nuestro pasado cultural y de cara al futuro nos une en la conciencia ciudadana de conservación y protección ambiental. El puente de la historia se va a convertir en un espacio verde, no solo por la multiplicación de especies y la reforestación, sino por el plan integral de corto, mediano y largo plazo para lograr ese fin. Con esto quiero decir que implícitamente en las bondades de esta obra vemos un objetivo de sensibilizar a las y los sanjuanenses. Y por eso les pedimos hoy que ustedes estén aquí, precisamente quienes más tienen la posibilidad de sensibilizar a los ciudadanos son las amigas y amigos de los medios de comunicación, por eso les estamos muy agradecidos. Por lo tanto, nuestro deber ético es señalar lo bueno y sumarnos a la noble labor de proteger un ecosistema y un hábitat. El rescate de un monumento histórico, la construcción de una alternativa vial y la dignificación de espacios públicos destinados al peatón nos debe de invitar a todas y a todos a valorar de manera positiva la inversión pública que se hace para todos nosotros, para nuestras familias y para las personas que nos visitan, por supuesto. Por lo tanto, como integrantes de la legislatura, reafirmamos el compromiso de gestionar obras de impacto social. Esto es muy importante, es parte de nuestra gestión, de hacer cumplir las normas ambientales y de defender un proyecto de tradición y de vanguardia. El puente de la historia es la entrada, reiteramos, de nuestra casa. Y como sanjuanenses no podemos hacer menos que cuidar y embellecer ese hogar. Los diputados que aquí nos encontramos estamos para mantener, desde luego, con todos los integrantes de la legislatura, es nuestra obligación el patrimonio cultural que nos heredaron quienes forjaron esta tierra y que heredaremos además nosotros a nuestros hijos. Por el bien común de Querétaro y de San Juan del Río seguiremos apostando a la transparencia y sobre todo al diálogo abierto a la ciudadanía. Pues de mi parte ese es el mensaje que les quiero compartir. Si les parece bien, me gustaría mucho comentar a Vero Hernández, José González, la parte técnica, y nos abrimos a las preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos, agradecerles su presencia, a mis compañeros diputados, a José y a Roberto, pues, que estamos trabajando en conjunto y créanme que para el bien de los sanjuanenses lo vamos a seguir haciendo, sobre todo nosotros quienes compartimos este municipio y por supuesto que con nuestros demás compañeros de la legislatura. Y bueno, yo nada más quiero resaltar que la importancia de nuestro puente pues ese es precisamente la historia de 3 siglos de construcción que se ha convertido en un símbolo de identidad para todos los sanjuanenses, y también que la obra proyectada cumple con un equilibrio ecológico, un concepto de modernidad para la movilidad vial y la peatonal, que se trata de defender el símbolo de los sanjuanenses como el PC y de garantizar una política pública a la altura del crecimiento de la población con el debido respeto al medio ambiente. La dignificación del puente en la historia para hacerlo un paso vial que se convierte en un instrumento de esparcimiento con un espacio para la convivencia y para la visita de turismo. Yo creo que hoy compartimos lo que hoy dice nuestro logo, que es sí, puente de la historia. Yo creo que es un beneficio para todos los sanjuanenses y por supuesto que vamos a estar trabajando con las instancias correspondientes, siempre vigilantes de que se hagan conforme a la norma. Muchas gracias y les cedo el micrófono a José para no hacerlo tan largo, para hacerlo un poquito más rápido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y como lo decía mi compañero Roberto, a ustedes los medios principalmente, porque no solo serán el canal de información con la ciudadanía sanjuanense, sino también voces muy importantes que ayudarán a que San Juan del Río siga caminando, siga en ese camino de transformación que seguramente necesita nuestro querido San Juan del Río. Hablar del puente de la historia es hablar de un mundo de leyendas, de hallazgos que se dieron en esta tierra. El primer hallazgo, que seguramente algunos de ustedes ya conocen, es que en el año de 1561 se construyó el primer puente por Sebastián de Aparicio, ¿sí? Y que obviamente era para sacar de la zona norte del país la riqueza que se transportaba de aquí a Veracruz y de allí a la Nueva España. Posteriormente, este puente en el año de 1710 fue modificado y ampliado para que pudiera tener acceso vehicular, y desde esas fechas el puente está en las mismas condiciones. Y hoy, gracias a los expertos y a los estudios que se han hecho, el puente presenta algunas ya deficiencias, algunas fisuras que están dañando día con día la estructura de este puente. Y una de las cuestiones aquí, se hace necesario que este puente se resguarde como patrimonio cultural no solo de los sanjuanenses, sino de la humanidad, hoy que ya ha sido declarado. Y lo que se necesita principalmente es construir una vía alterna que sirva para que los autos o los vehículos puedan pasar de manera natural, sin el contratiempo que hoy se tiene, porque aparte de ser muy estrecho, a veces presenta algunas dificultades cuando pasa algún vehículo mayor. Y hoy por hoy, bueno, lo que estamos nosotros aquí manifestando, los 3 diputados y los representantes del gobierno del estado, los técnicos, es por qué se tiene que hacer un puente alterno. Por la necesidad que existe de rescatar, en este caso, un ahora sí, monumento histórico que tenemos y que de alguna manera nos identifica. En el año de 1991, los árboles que hoy se pretenden algunos derribar, algunos otros podar y otros trasplantar, fueron plantados, inclusive algunos por un servidor. Esos árboles, en su mayoría, algunos son álamos, otros son fresnos. Yo fui secretario de Servicios Municipales y en ese entonces pudimos plantar una gran cantidad de árboles que hoy existen ahí. Y bueno, son árboles de la región, son árboles de fácil, en este caso, adaptación al medio, y que seguramente podremos en determinado momento
estar atentos de que el proyecto se ejecute de acuerdo a la norma y que podamos tener nuevamente esos árboles ahí dispuestos a seguir dando lo que nos están dando hoy, como es el oxígeno. Y una de las cuestiones aquí principalmente es que ustedes como medios nos sigan ayudando para que este proyecto le dé camino a otros proyectos. Hoy vemos que es el puente de la historia, pero el día de mañana pensamos nosotros en el proyecto de dignificar la avenida Juárez, ¿sí? Y que obviamente no se convierta en el río que identifica San Juan del Río, pero que la avenida Juárez se convierta en el río por no tener en este caso un dren pluvial y porque nuestra avenida Juárez hoy por hoy también necesita ser restaurada. Pero este sería el primer paso a una serie de acciones que seguramente le ayudarán a San Juan del Río a salir adelante. Juan, muchas gracias. Ya la parte técnica y nos vamos, por favor. Entramos de lleno. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, comentarles que este es un proyecto muy importante para el señor gobernador Francisco Domínguez Servién y para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, nuestra secretaria, la arquitecta Romy Rojas Garrido. Este proyecto tiene sus antecedentes desde mucho antes que incluso fuera nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad el Camino Real de la Tierra. Desde que se nombra Patrimonio Cultural hubo una reunión en San Juan del Río en el 2011 en el Portal del Diezmo, donde vino el doctor Francisco López Morales, director de Patrimonio Mundial, representante de la UNESCO de México ante el mundo, y donde se acordó la importancia de rescatar los 2 monumentos que están incluidos dentro de los 66 monumentos que están a lo largo de este Camino Real de la Tierra adentro, que lo podemos ver ahí en esta imagen, que tiene 2.500 kilómetros, que salía de la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México. Este bien cultural está inscrito en la UNESCO como un itinerario cultural, donde confluyen 10 estados de la República Mexicana y 2 estados de la Unión Americana. O sea, es un proyecto binacional de 2 países, inscrito en París, en la UNESCO, y dentro de este largo tramo de 2.500 kilómetros hay 66 sitios inscritos por ahora, porque se van inscribiendo más. Algunos son de Querétaro y hay 2 de San Juan del Río, que es el Portal del Diezmo y el Puente de la Historia. El Portal del Diezmo ya se restauró, y en esa reunión del 2011 con el doctor López Morales, que también nos acompañó, el licenciado Manuel Suárez Muñoz, alcalde aquí de San Juan del Río en los 60, hubo ese compromiso internacional de restaurar sobre todo el Puente de la Historia. El Puente de la Historia presenta daños severos. Tenemos un análisis muy detallado, un diagnóstico y un procedimiento de restauración muy claro. Tenemos un problema de una fisura longitudinal muy fuerte, de una ampliación que se le hace al puente en los años 50. O sea, el puente pasaba un vehículo y luego pasaba al otro, era alternado. Hacen la ampliación y entonces se crece el puente en 1,5 metros, 2 metros, para que pasen los 2 carriles que tiene ahora, y obviamente esa ampliación con las vibraciones actuales de todo el tránsito pesado, incluso que pasa por ahí, pues obviamente esa fisura ya está muy acentuada. Y también los arcos, ustedes los observan, pues tienen dovelas que ya están desfasadas. Las dovelas son estas piedras que conforman el arco, ahí podemos ir viendo, si vamos viendo las láminas, estas dovelas están desfasadas, hay disgregación de juntas, ya no hay juntas, los sillares están muy deteriorados, están muy erosionados, lógicamente por el agua, pero si además del efecto del agua le aplicamos el efecto de la vibración de los vehículos, pues tenemos un doble problema ahí de deterioro. Adelante. Bueno, aquí es la propuesta ya. Nosotros, el puente actual es el del siglo XVIII. Hubo un puente en el siglo XVI que hace Sebastián de Aparicio. Sebastián de Aparicio era dueño de carretas, era el responsable del transporte, se encargaba del transporte de la minería de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, que iba a la Ciudad de México.
y como bien nos comentaban aquí los diputados, de ahí va a Veracruz y de allá a la Nueva España. Es decir, el Camino Real de la Tierra Adentro jugaba un papel muy importante en el transporte de minerales, de mercancías, era la economía de toda la región, era la columna vertebral de Norteamérica, y por donde se movía no nada más la economía, se movía la cultura y las ideas. Por aquí transitaron las ideas, por aquí transitó la religión, por aquí llegaron los franciscanos, los dominicos, todas las órdenes, el ejército, las milicias, etc. Nos estamos hablando de algo muy importante. Y el puente de la historia juega un papel protagónico importantísimo. La zona donde está el puente era una zona, lo podemos ver en cartografías antiguas, donde había mesones. Obviamente en las crecidas del río pues nadie pasaba, se tenía que quedar a dormir una o varias noches. Había zonas donde se componían las carretas y en fin, era una zona muy especial, muy particular. Actualmente, y ante estos efectos, se estudió junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia que era lo más conveniente, y lo más conveniente es hacer una vialidad alterna, paralela, en donde el INAH nos fijó 20 metros mínimos de separación, no podíamos tener menos de 20 metros, el proyecto está a 23 metros, es un poco más de lo que nos pidió el INAH, y por lo tanto tenemos las licencias tanto del nuevo puente, el puente vial, y la restauración del puente de la historia, que es el objetivo de este proyecto. El objetivo de este tema que estamos atendiendo hoy aquí es el rescate patrimonial y ambiental de la zona. Es recuperar a San Juan del Río de un nodo histórico de identidad muy importante para los queretanos y para San Juan del Río. La propuesta, aquí vemos el puente de Río, bueno, la propuesta incluye la creación de una vialidad que facilite la movilidad, la restauración del puente de la historia, como ya comenté, la movilidad peatonal, que se va a facilitar muchísimo porque el puente de la historia se convierte nada más en peatonal y le eliminamos de esa manera las vibraciones, la rehabilitación del espacio público y la accesibilidad universal. Si pasamos a la siguiente, vamos viendo el proyecto, la siguiente por favor, para ir viendo. Ahí vemos el puente de la historia en color naranja y en color rosa la vialidad que pasaría paralela para resolver el tema. Es decir, los autos se van por un lado y los peatones tienen el puente de la historia para que ellos lo puedan transitar sin problemas para el puente. El agua circula hacia el puente de la parte baja de este plano hacia la parte alta. Entonces el nuevo puente, que es de concreto, más esbelto que el de la historia, y otro requisito que nos pidió INAH es que los pilares de este puente nuevo coincidan con los pilares del puente histórico. ¿Para qué? Para que el agua se divida primero con el choque con el puente nuevo, y eso le ayude al puente de la historia a no recibir un golpe tan fuerte de agua. Es decir, el agua ya le llega menorada, el fluido ya llega de otra manera, y eso también nos va a ayudar a proteger. Es por esa razón que el puente está ahí, de ese lado, y obviamente este puente tiene sus dos carriles igual, es nada más separar peatones de vehículos, aparte de que estamos garantizando la seguridad de los peatones. El puente de la historia no nada más es el puro puente lo que vamos a restaurar, sino se van a generar dos plazas, como se pueden ver ahí en esta triángulo, una plaza antes y una después de 6,000 metros cuadrados, que nos ayudan a tener un área arbolada en la parte de arriba, y la parte de abajo se conserva exactamente igual. O sea, la parte verde, donde es el cauce del río, queda igual. No tocamos el cauce del río, que se queda exactamente igual. Nada más la vialidad, en la parte que va de salida, es donde están los árboles que ya estuvimos viendo con Semarnat, cuáles son los que se tienen que retirar. No nada más, no se retiran todos. Algunos se mueven, otros se van a podar, y algunos sí se tienen que derribar. Y por cada árbol que tengamos que retirar, se sembrarán 10 nuevos. Y eso ya lo tenemos muy detallado con ambientalistas, con un panel social que ya se creó, con unos protocolos que tiene la Secretaría, que estamos siguiendo paso a paso para garantizar todo el ecosistema de la zona y tener un núcleo vital, como comenté, con el patrimonio, con el puente de la historia patrimonial y la parte ambiental en conjunto, y con un proyecto de paisaje que en 3 niveles, en 3 dimensiones, porque tienes la dimensión de abajo, pero aparte hay otro parque arriba y tenemos la dimensión de la parte superior. Además del área nueva, el área verde nueva que anunció el señor alcalde de San Juan del Río en la rueda de prensa pasada del día viernes, en donde se anuncia también un nuevo parque a 300 metros de distancia de este, que viene a fortalecer toda esta zona ecológica. La siguiente, por favor. Aquí vemos ya en tercera dimensión
La siguiente. Aquí vemos el paso como es, el puente de la historia ya protegido con sus arcos restaurados, la plaza anterior y la plaza posterior. Y los vehículos por el lado derecho pasan del otro lado. La intención también de este proyecto del puente de la historia es que posteriormente continúe, es decir, estas plazas que ustedes ven ahí en triángulo están flanqueadas por árboles marcando el sendero de lo que era el Camino Real, y la idea es dar la entrada original a San Juan del Río, darle una mayor dignidad y ligarla a Juárez para que Juárez recupere en un futuro, en proyectos futuros, recupere el nivel original, que está mucho más arriba del pavimento, y tenemos muchísimos años viendo eso, más de 20, viendo el tema de cómo rescatar la calle de Juárez, cómo recuperarle su nivel, cómo resolver esa gran cuneta que se hizo a los lados, que los coches no se pueden estacionar y cuando llueve se convierten en unos ríos paralelos ahí muy fuertes. Entonces esa parte también se tiene que atender en un proyecto futuro, lo cual vendría a ligar el puente de la historia con el Beaterio, Santo Domingo, los templos, hasta llegar al portal del Diezmo. O sea, es decir, tendríamos un rescate que a nivel nacional sería ejemplar de lo que es una entrada original y de un tramo del Camino Real de la Tierra Adentro, muy importante para la historia de nuestro país. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí se ven las áreas verdes abajo y las plazas, los espacios arbolados en la parte superior. La siguiente, por favor. Aquí vemos una planta, cómo se vería. En este caso es época de lluvias, está obviamente fluyendo el río, y en la parte de arriba queda el área arbolada de las plazas y el puente ya peatonal. Ahí se ven los peatones en planta. La siguiente. Y aquí vemos las áreas que estarían en la parte de arriba con el flanqueado de árboles. La siguiente, si nos vamos pasando, las vamos a ir viendo exactamente. Algunas tienen movimiento, son videos de modelaciones. Vemos la parte peatonal ya del puente de la historia. Vemos cómo pasan los vehículos por el lado derecho, por el puente vial, bajan del otro lado. Si los vamos pasando, aquí vemos la toma del otro lado, cómo están circulando los vehículos y el puente de la historia con los peatones. Pues bueno, este es el proyecto, este es el mensaje que yo traigo por parte del gobierno del estado. Es un proyecto muy interesante, es un proyecto importante, no nada más para San Juan, no nada más para Querétaro, es un proyecto importante para el Camino Real de la Tierra Adentro, es un camino importante para la UNESCO, porque ya es un patrimonio en la lista del patrimonio universal y que debemos de cuidar y que tenemos ya la solicitud desde hace muchos años de que lo atendamos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Te paso el micrófono nuevamente. Pues agradecerles mucho esta oportunidad que nos han dado la posibilidad de agotar las participaciones y nos abrimos a, presidente, a las preguntas de la mesa directiva. Sí, no, es futurismo. El diputado de Morena, Néstor Domínguez, metió una solicitud de plebiscito. Está 13 votos. Ustedes son 13 diputados. ¿Van a votar en 12? ¿Van a votar en bloque en contra de darle entrada a dicha solicitud? Antes seremos bien respetuosos. Primero analizaremos, bueno, la mesa directiva tiene la responsabilidad de recibir y turnar solamente. Turnamos a la comisión, tendría que ser posiblemente, seguramente, la de participación ciudadana, y ahí es un primer filtro que tiene cualquier iniciativa de todos nosotros. Posteriormente, si esto tiene que verlo el Pleno, por supuesto, en ese momento se hará del conocimiento de todos y fijaremos una postura. Hasta en tanto, yo no me puedo adelantar, porque si bien es una honrosa responsabilidad la de presidir el Congreso hoy, del Estado de Querétaro, no puedo adelantarme al criterio del cual también soy parte, que distingue la pluralidad y el ejercicio del Parlamento, que es representar, ser solo un integrante del grupo mayoritario que es el de Acción Nacional. Entonces, primero conocer, hay que estudiarlo por la comisión y mientras tanto, desde luego, ir haciendo un criterio al seno del grupo legislativo. Aquí están somos 3 integrantes de 12, está la diputada Vera Hernández, José González, y lo discutiremos seguramente ahí con nuestro moderador, que es el coordinador de nosotros, el diputado Miguel Ángel Torres Olguín. ¿Cuánto tiempo llevaría eso?
Es un trámite, digo, que creo que debemos darle pues celeridad, porque hay mucha información, y bueno, pues en ese sentido habría que resolverlo. Nosotros lo turnaremos, tenemos 7 días para turnar una iniciativa, la turnaremos inmediatamente, y por supuesto que entiendo que la comisión también se aprestará o tendrá las diligencias. Nosotros tenemos un pleno, una primera oportunidad, pudiera ser que de aquí al 28 de febrero, que es más o menos lo que la Junta de Concertación Política nos refiere, será la siguiente sesión ordinaria, pudiera ser un tema o no, depende de lo que dictamine la comisión de la materia. Oye, Roberto, Sí, bien. no sé si aquí ya les comentaron la justificación del puente. No se está, creo que no está en discusión la restauración del puente de la historia, pero ¿por qué la justificación del puente? Habiendo otras realidades alternas. No sé, ayer le comentaron al asociado Jaime Font en la reunión de Canaco y creo que no dio la justificación del por qué. Ahorita le paso el micrófono, porque ahora sí, como decimos en la legislatura, para alusiones personales, dijo Jaime. Le va a echar la boca. Nada, pero mira, yo te doy mi opinión, y ya lo hicimos hace ratito. Es como, es nuestra casa, es nuestro hogar San Juan del Río, es la puerta de nuestra casa. O sea, si tú me dices, oye, ¿por qué tienes la puerta ahí en la entrada? ¿No la pones del otro lado? No, es lo más emblemático. Hace poco resaltamos en una sesión solemne la importancia de los 45 años de la fundación de los industriales. ¿Y cuál es el emblema de los industriales de San Juan del Río? El puente de la historia. ¿Y qué tiene nuestro escudo? El puente de la historia. Y a veces me dicen, mira, mis amigos que van llegando de fuera, ¿ustedes qué traen con el puente de la historia? O sea, los que somos oriundos de San Juan del Río, amamos a San Juan del Río, y por supuesto, lo decía José, tenemos vivencias, experiencias, queremos lo mejor y queremos embellecer. Yo creo que este es un gran proyecto. En lo personal te digo, es la puerta de nuestra casa. Queremos que sea una puerta muy bonita, pero que además no la disfrutemos solo nosotros, nuestros hijos y las personas que nos vienen a visitar. Es un lugar turístico. Mira, perdón por lo coloquial que te voy a decir, pero a lo mejor un ejemplo muy... Al rato nos pueden decir, oye, es el mejor café que está ahí en San Juan del Río, en el parque del Puente de la Historia. Además no es el único, aquí en Celaya los vecinos tienen el parque de Tres Guerras, también nos platicaba Jaime Font. Somos los primeros que vamos a... Hay un parque también, y también es parte, creo que, de este camino real, entiendo. Y hay en otros estados, en otras entidades se han salvaguardado este patrimonio mundial. Y decirte que igual un día alguien refiere, oye, pues las mejores nieves y las mejores cosas van a ser cercanas a esto. Le preguntamos a un taxista, ahorita mismo, cuando viene una persona que no conoce San Juan del Río, ¿a dónde los llevan? Se nos están yendo. Esa para mí es la oportunidad. Pero para llevar una orden, yo quería comentar al respecto. Le preguntaba yo por supuesto, súper turístico. Le preguntaba yo a Claro que sí. Néstor si ya se había acercado a ustedes. Yo creo que es un tema social, porque vemos la toma con la que empieza la presentación, la vista que tiene en este momento, la foto con la que presentaron. Esa es la vista que tiene el puente, no la parte de arriba. Yo en lo personal, si me lo preguntan, esa plaza no nos dice qué dimensiones va a tener. En esa dimensión se ve grande, pero si vemos las distancias, realmente es una plaza muy pequeña. Ahora, la parte donde está ahorita el frente, digamos, el frente original, porque la parte de atrás es la que se amplió, que desde ustedes los años 50, esa, digamos, no es la parte histórica, pero la parte donde está el frente histórico es un jardín. Es un lugar natural, hay muchos árboles, muchas familias convivimos ahí muchos fines de semana. Porque desde Baza San Juan del Río no tenemos espacios como este. Hay espacios como el Parque de los Tucumán, pero como ese de manera natural, donde tenemos contacto con la naturaleza, no existe y es pequeñito. Le van a, digo con todo respeto, le van a dar en toda la torre al frente que tiene el puente de la historia, que ese es nuestro legado, eso es lo que podemos presumir, no una plaza, perdón, porque por arriba es un rodamiento, es un punto de vista muy personal, pero la gente le comenta, ¿qué va a pasar con esa vista? Porque nos van a poner un puente donde vamos a perder, y si ha ido, nosotros venimos de allá, se registró, está muy pegado al puente de la historia. Puente que se va a hacer el vehicular, muy pegado, está a 25 metros, 23 metros.
Es decir, de aquí a la calle, al cruzar de la calle, están muy pegados. Mi preocupación es esa. Yo, desde que tengo muchos años aquí, le he dado seguimiento a este asunto. Se vierten desechos de casas, de negocios al río. El río está deteriorado, hay basura, hay andadores importantes. Hemos hecho muchísimas cosas. Se le pusieron unas lámparas en una administración pasada. Se robaron los bloques de los papeles que habían puesto, las lámparas cerca. O sea, es decir, se procura el puente que es nuestro emblema, pero no se ha cuidado. Y con con todo respeto, coincido con el compañero, o sea, no presentan unas propuestas, quizá hay otras realidades, coincido. Por desgracia, el diseño de la ciudad, primero creció la ciudad, después se diseñó. Es un pueblo que tiene casi 500 años, es un pueblo virreinal. Yo he insistido, ¿cuántos pueblos hay en nuestro país? Es el principal, el primer pueblo que hay, lo que es tierra adentro o albañil. Y eso es lo histórico de este pueblo. Es un pueblo virreinal. Entonces, a mí me preocupa, si ya lo pudieron ver ustedes, si ya estuvo ahí.